Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión. Todos, pues estamos aquí en el programa Empresability Radio, muy contentos de saludarlos hoy, jueves 28 de enero del 2021. Ya llegamos al 2021, es el año en que seguramente nos irá mejor que en el 20. Ya nada puede ser peor que el 2020, así que vamos a iniciar este año con gran ilusión, con esperanza y además con muy buenas noticias en Empresability Radio, porque el día de hoy tenemos invitados de lujo, tenemos presentes simplemente a Montevideo, Uruguay, a Santiago, Chile y a Barcelona, España. O sea, un programa sensacional para abrir el año. Como ves, Felipe, que nos hemos lucido en este primer programa del año. No, pues muy bien, Jaime. La verdad es que el tema de los derechos humanos y la empresa es un tema muy importante, muy relevante, y qué mejor que tener a dos grandes especialistas y además grandes amigos en este programa. Así es, tenemos a Dante Pesce, que nada más mencionar tu nombre, Dante, ocasiona que mucha gente te recuerde con afecto y que se inspire con todo lo que has dejado en esta vida de conferencias, experiencias, miles por todos lados y por varios países del mundo. Luego tenemos a María Prandi de Barcelona. María, excelente personalidad y toda una autoridad, efectivamente, Felipe, en el tema de materia de De derechos, derechos humanos. de derechos humanos. Sí. Y Eduardo Shaw, que siempre nos acompaña con sus comentarios y que hoy estás un poco como conductor, ¿verdad, Eduardo? Aquí. Sí, hoy será el que será el titular de esta entrevista y conversación tanto con Dante como con María. Pues, ¿qué te parece, Jaime, si vamos adelante? Yo ya, como decimos en México, se me cuecen las habas por escuchar esta conversación. Pues adelante, adelante, Eduardo, el Bueno, micrófono es tuyo. gracias Felipe, gracias Jaime. Como ustedes mencionaban, sin duda hoy tenemos un programa más que interesante, ya que abordaremos un tema que habitualmente no lo vemos tanto en la agenda de las empresas. Quizás el propio término derechos humanos, al menos en nuestra región, tiene una connotación muy particular. Y al menos muchos empresarios, cuando les consultamos sobre si consideran el tema de los derechos humanos en sus agendas, responden que este tema con ellos no tiene nada que ver. Y bueno, ¿y qué mejor manera de abordar y desentrañar este tema complejo que conversando con dos personas que desde hace muchos años han estado trabajando este tema de empresas y derechos humanos? Y primero les voy a dar la presentación de nuestros dos invitados y después vamos a abrir justamente esta sesión de hoy. Tenemos a Dante Pesce, conocido por muchos de ustedes, que tiene una maestría en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile y un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Es el fundador y director ejecutivo del Centro Vincular de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica del Paraíso de Chile, que es una de las instituciones pioneras y más reconocidas por su trabajo en toda Latinoamérica. Dante ha colaborado activamente en la elaboración de estándares internacionales, tales como la ISO 26000, las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales y el GRI del Global Reporting Initiative. Es asesor del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, del propio GRI y del Grupo Asesor Estratégico de la norma ISO 26000. Integra además el Consejo Chileno sobre Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible y actualmente, y este es uno de los motivos por los cuales nos interesa mucho conocer su opinión, es el presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Así que con Dante vamos a abordar bastantes temas y principalmente qué es lo que está haciendo el grupo de trabajo. Pero ahora también presento a nuestra querida amiga desde Barcelona, María Prandi, quien posee un posgrado y una maestría en Relaciones Internacionales. Tiene más de 18 años de experiencia asesorando a gobiernos, empresas y distintas organizaciones en este tema de empresas y derechos humanos. Fue directora de Empresa y Derechos Humanos de la Escuela de Cultura de La Paz de la Universitat Autónoma de Barcelona,
e investigadora y profesora del Instituto de Innovación Social del ESADE Business School, habiendo realizado investigaciones sobre la relación de las empresas con los derechos humanos, el desarrollo, la consolidación de la paz y las crisis humanitarias. Fue miembro del grupo de expertos del Pacto Global de Naciones Unidas sobre negocios responsables e inversión en áreas de alto riesgo, y actualmente es socia y directora de Business and Human Rights, organización que, dicho de manera simplificada y que después le vamos a pedir a María que amplíe, apoya y facilita a las empresas para abordar el tema de los derechos humanos, sus riesgos y el impacto en sus organizaciones. Así que hoy contamos con dos verdaderos pesos pesados para esta nueva edición de Empresability Radio. Empresability Radio. Así que voy a comenzar por Dante, quien, como yo comentaba, preside desde este año, desde enero de 2021, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, para pedirle que nos explique bien qué hace este grupo, cuáles son sus cometidos y, desde su presidencia, cuál es la expectativa que tiene para este periodo que comienza. Dante, adelante. Claro, bueno, gracias Eduardo y la invitación en general que me han suscrito para esta ocasión. Durante un periodo de 6 años, las Naciones Unidas comisionó al profesor de la Universidad de Harvard, John Ruggie, para liderar un proceso conducente a un acuerdo político llamado Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Eso fue entre el 2006 y el 2011. Y este mandato proviene del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es un órgano 100% intergubernamental, no es multi-stakeholder, está conformado por todos los gobiernos del mundo y que hace este mandato de clarificar la relación entre empresas y derechos humanos. Eso da por resultado los principios rectores de empresas y derechos humanos del año 2011, y esos principios rectores fueron reconocidos, adoptados por la unanimidad del Consejo, es decir, los gobiernos del mundo. En ese proceso de elaboración de estos principios rectores participaron los distintos stakeholders a nivel mundial, los empleadores, las cámaras de comercio y obviamente las redes de Pacto Global, Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible y otras organizaciones de esa naturaleza, pero también sindicatos, organizaciones indígenas, sociedad civil y por supuesto los propios gobiernos, porque este es un mandato de los gobiernos. Y el año 2011 se aprueban los principios rectores, como decía, por unanimidad, y se constituye mi grupo de trabajo con 5 miembros, uno por cada una de las regiones de las Naciones Unidas. Yo actualmente soy el de Latinoamérica y el Caribe, y es el máximo órgano de gobierno para facilitar la implementación de este acuerdo de carácter político. Los principios rectores no establecen derechos nuevos, no establecen obligaciones nuevas, sino que clarifican la relación entre derechos ya existentes y acuerdos políticos ya existentes y su relación con la actividad empresarial. Los principios rectores establecen 3 pilares: un pilar de obligaciones estatales, un pilar de responsabilidades empresariales y un pilar de acceso a remedio o justicia. Y estos son los 3 pilares fundamentales que han sido acogidos en todo el mundo y crecientemente acogidos. Ahora, nuestro grupo de trabajo, la presidencia rota. Cada 6 meses vamos cambiando para cada una de las regiones del mundo. Es una presidencia rotativa. Desde ese punto de vista no es que sea un super mérito mío ser actualmente presidente del grupo de trabajo, pero sí coincide con un hecho muy significativo. Que es la celebración de los 10 años de la aprobación de los principios rectores el 16 de junio, para lo que iniciamos el 7 de julio del año pasado un proceso de evaluación, un balance de los primeros 10 años de implementación, y el 16 de junio vamos a lanzar la hoja de ruta para la siguiente década de implementación y más allá. Y ese proceso, que es altamente participativo, hemos tenido centenares, de hecho, de consultas, es un proceso con una muy alta participación del sector empresarial, de lo que llamamos el mainstream. Es decir, no solo Pacto Global y Consejo Empresarial y otras asociaciones empresarias
que promueven la conducta empresarial responsable y que son grupos autoseleccionados, sino que el común y corriente empresarial representado por la Cámara Internacional de Comercio y representado por la Organización Internacional de Empleadores, además de una serie de otras organizaciones empresariales de carácter sectorial, en la industria del petróleo, en la industria del retail, en la industria de la minería, de Europa, de Asia, de China, de Latinoamérica. De hecho, este jueves tenemos una consulta con la Cámara Internacional de Comercio de Latinoamérica y el Caribe, pero el mismo día, en un horario distinto, es la Organización Internacional de Empleadores de África haciendo una consulta con sus máximas cúpulas empresariales de África, y así sucesivamente en todo el mundo. Y este balance nos ha permitido mirar qué es lo que se ha logrado y qué es lo que no se ha logrado. Y obviamente participan en este proceso los gobiernos, que son los que nos dan el mandato, por lo tanto, por definición participan los gobiernos. Y en el caso de Latinoamérica tenemos 10 gobiernos involucrados activamente en procesos de elaboración de marcos de políticas públicas, con distinto nivel de madurez, con distinto nivel de involucramiento, pero de todas maneras es una buena noticia que tenemos un proceso en marcha. Participan las organizaciones indígenas, organizaciones sindicales y de sociedad civil de distintos tipos, especialidades, medio ambiente, anticorrupción, derechos humanos como especialidad, conducta empresarial responsable en genérico, por decir algo, en 360 grados, etc. Es un proceso donde nosotros somos facilitadores y nuestro grupo de trabajo nunca se ha pensado a sí mismo como el que debe implementar. Lo que nosotros hacemos es clarificar donde haya áreas grises, pronunciarnos respecto de controversias o clarificación de interpretación de los principios rectores frente, por ejemplo, al COVID-19 y la respuesta empresarial, o la relación con corrupción, o la relación con el medio ambiente y el cambio climático, o la relación con la agenda de género, diversidad e inclusión, la agenda de racismo y de diversidad desde el punto de vista, digamos, étnico, etc. Y luego nuestro rol de facilitador es proveer de direccionamiento estratégico a gobierno, empresa, sociedad civil y sus distintos componentes y organizaciones en cómo mejorar la implementación práctica de los principios rectores. ¿Cuál es el balance hasta ahora? El balance lo estamos haciendo en 3 niveles. Un balance de cambio más bien estructural macro, un balance en términos de procesos y un balance en términos de impacto en la vida cotidiana de personas reales, al nivel del territorio o al nivel de un país, etc. Hemos tenido, digamos, los hallazgos son, en el nivel macro, un avance muy significativo. ¿Cuál es el avance significativo? Que hoy día este es un tema de discusión global que no está siendo cuestionado ni por el empresariado del mainstream, del común y corriente, ni por ningún actor de la sociedad, ni tampoco nuestros gobiernos. Hay una aceptación de que esta es una conversación real, presente, que está para quedarse y no está siendo disputada. Eso es una cosa fundamental, porque tenemos un piso común sobre el cual podemos discutir implementación, pero no es un piso por debajo del cual se esté discutiendo su legitimidad o su pertinencia. Eso es una ganancia neta. Otra ganancia neta, debida diligencia como puerta de entrada para la identificación de impactos y su gestión preventiva y su incorporación a la gestión empresarial. Eso es la puerta de entrada para la OIT, en concordancia con los principios rectores, es la puerta de entrada para la OCDE, en concordancia con los principios rectores, y está siendo, y eso de nuevo es una ganancia neta. El acceso a remedio y esta distinción entre el pilar 1, obligaciones estatales, crear un contexto habilitante para el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Uno podría decir contexto habilitante para la prevención en materia medioambiental o para la prevención del delito o la anticorrupción, etc. El pilar 1. El pilar 2, responsabilidades empresariales sobre la cadena de valor a partir de un ejercicio de debida diligencia. Y el pilar 3, acceso a justicia. Cuando las obligaciones estatales o las responsabilidades empresariales fallan, ¿qué pasa con las personas reales en términos de lograr una reparación o una compensación o una restitución que sea proporcional y que sea adecuada al daño o al impacto negativo causado? De nuevo, esa es ganancia neta. Por ejemplo, en la cumbre de cambio climático del año pasado que se realizó en Madrid, el foro de convergencia entre la OCDE, las Naciones Unidas, la Unión Europea, se planteó a partir de los 3 pilares: obligaciones estatales, responsabilidades empresariales y acceso a justicia o a remedio.
justicia histórica, justicia transicional, justicia intergeneracional, etc. Bueno, eso son ganancias netas en el nivel macro, porque es una forma de mirar las responsabilidades u obligaciones que se instala y no tenemos resistencias explícitas formales, sí tenemos muchas resistencias ocultas en el entre líneas, en las zonas grises, pero no en el nivel público. Eso es ganancia. En términos de procesos, también hay ganancia. En términos de procesos, la Unión Europea hoy día está desarrollando un marco muy comprensivo de política pública bajo el paraguas de la gobernanza corporativa sostenible, iniciativa de gobernanza corporativa sostenible, que incluye reformas que se espera que este año el Parlamento Europeo se pronuncie favorablemente a una ley europea de debida diligencia en materia medioambiental y de derechos humanos, haciéndolo obligatorio para empresas que operan en Europa, que son europeas o que tienen cadenas de valor conectadas con Europa, etcétera. Por lo tanto, a nivel de procesos tenemos proyectos en Latinoamérica, un proyecto bastante grande, ayudado, financiado por la Unión Europea, que hacemos conjuntamente con la OCDE y la OIT, y como les decía, tenemos una participación gigantesca. El Foro de Derechos Humanos de Latinoamérica y el Caribe del mes de septiembre tuvo 4.300 participantes, más de 1.000 representando el sector privado latinoamericano. Nadie podría disputar esos números porque los tenemos registrados, sabemos quiénes son las personas, y participaron 13 ministros o viceministros latinoamericanos. Un par de años atrás, y ustedes que son, digamos, conocedores de Latinoamérica, habría sido impensado tener más de 1.000 participantes empresariales al mismo tiempo de 13 ministros representando sus gobiernos y planteando posturas y posiciones explícitas, etcétera. Y de hecho, en unos poquitos días más se constituye una red de aprendizaje de pares de políticas públicas constituidas por gobiernos por áreas temáticas, por ejemplo, empresas estatales, por ejemplo, compras públicas, por ejemplo, tratados de libre comercio, por ejemplo, protección a las inversiones que estén al mismo nivel que la protección de los derechos, por ejemplo, de pueblos indígenas o de comunidades adyacentes a inversiones. Entonces, estamos teniendo procesos en el mundo que están bien encaminados. Donde tenemos la gran dificultad es en la efectividad de implementación a escala y velocidad al nivel de todas las empresas. Y por lo tanto, el diagnóstico que hoy día tenemos... Dante, ahí justamente te tocaste un tema interesante y te quería preguntar. El tema de las empresas sin duda es un tema que muchas veces nosotros lo vemos en esta región, como decíamos al principio, que el tema de derechos humanos tiene cierta connotación que es muy distinta a la que puede haber en Europa, y después vamos a ver un poco la visión de María. Cortito, así le damos pie a María, ¿cuáles son las principales barreras que tú ves en nuestra región para que las empresas los aborden? Porque sin duda los gobiernos se comprometen, los gobiernos en muchos lugares están cada 4, cada 5 años, entonces muchas veces dicen, bueno, esto lo sigo porque es un elemento de Naciones Unidas, lo tengo que continuar, pero las empresas que están durante largo plazo, ¿cómo lo pueden implementar y cuál es la mayor resistencia? Y ya pongo en esa misma pregunta, y que después se la agrego a María, ¿estos temas pueden ser considerados como barreras no arancelarias para los países que nosotros estamos comerciando con mercados importantes como Europa? O sea, al último punto sí, claramente, y eso es lo que se busca que sea una exigencia de mercado, claramente que sea una exigencia de mercado, un piso mínimo común sobre la base de acuerdos internacionales que han sido suscritos por todos los gobiernos. Y por lo tanto, que los principios rectores sean criterios para la firma de tratados comerciales o acceso al mercado, por supuesto. Eso es lo que se pretende y es parte de lo que está concordado en los principios rectores, que los criterios de derechos humanos se integren en las relaciones comerciales entre países como criterios de mínimos, no de máximos. Por lo tanto, como criterios de mínimos que están consensuados hace 10 años por nuestros gobiernos y por lo tanto con un compromiso de su implementación con efectividad. Ahora, hay drivers, hay impulsores para esta agenda. Un impulsor muy claro es la agenda de políticas públicas
marcos regulatorios, que en el caso de Europa están evidentemente al alza, pero no solo en Europa, también en Australia, también en Japón, también en Estados Unidos, en Canadá. En Estados Unidos hubo una pequeña suspensión, pero no total, incluso en materia medio laboral, hubo un fortalecimiento de los capítulos laborales en los acuerdos comerciales, por ejemplo, el actualizado con México y con Canadá, dándole muchas mayores atribuciones a las autoridades políticas norteamericanas para intervenir, incluso para bloquear exportaciones hacia el mercado norteamericano cuando hay sospecha de vulneraciones de derechos fundamentales en el trabajo. Por lo tanto, y eso se hizo incluso con la administración saliente de Estados Unidos. Hay un segundo gran impulsor, todos lo sentimos en Latinoamérica, que es en la relación business to business. La cadena de suministro con preguntas por los clientes, haciendo preguntas sobre trazabilidad ambiental, social y de buen gobierno corporativo. El marco de criterios de inversión por parte de inversionistas institucionales al alza aceleradamente. La meta de los principios de inversión responsable de la ONU es que de menos de 5% de los 3.200 signatarios tienen una política explícita de respeto a derechos humanos hoy día en su portafolio de inversión, y la meta a 5 años es sobre 95%. Y esa es la meta pública. Y ahí pública. Entonces, Dante, este tema de la inversión y las empresas de Europa, donde seguramente María tiene una experiencia de trabajar, es donde vamos a abordar en el segundo bloque. ¿Les parece, amigos? Sí, claro. Empresability Radio. Bueno, amigos, esperemos que nos sigan escuchando en esta sesión nueva de Empresability Radio. Estábamos conversando con Dante Pelle, y dentro de los temas que planteaba, uno de los más interesantes, y quizás para quien nosotros estamos trabajando directamente con las empresas, son las resistencias de incorporar los temas de empresas y derechos humanos en la gestión diaria. Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, en nuestra región tenemos resistencias, y tenemos resistencias que las hemos documentado, y la evidencia lo que nos indica es que tenemos resistencias y obstáculos bastante significativos. Un obstáculo muy significativo son nuestros gobiernos corporativos. La inmensa mayoría de las empresas en Latinoamérica cuenta con gobiernos corporativos que están controlados por un grupo familiar, que no necesariamente se guían por normas internacionales y que tienen un nivel de homogeneidad tremendamente alto. No digo homogeneidad de género, claramente la presencia de mujer es totalmente desigual en los gobiernos corporativos, pero de perspectivas, de visiones, de experiencia, donde lo que se produce es el pensamiento grupal. Los miembros del gobierno corporativo tienden a pensar de manera exageradamente parecida y no ver al mundo en 360 grados con todas sus diferentes complejidades. Eso lleva a tomar decisiones muy malas, y somos la región con el perfil de riesgo más alto del mundo, de acuerdo a Dow Jones Sustainability Indexes, Standard & Poor's y otros actores en el mercado de inversiones internacionales, precisamente por la mala calidad de nuestros gobiernos corporativos, donde los incentivos están en general mal puestos, cortoplacistas en general, pero además desconectados con la estrategia de viabilidad o de sostenibilidad de mediano y largo plazo de la empresa, y por lo tanto no hay incentivos para incorporar criterios ambientales y sociales a la operación de la empresa. No se le da el mandato al CEO. Y el mandato, la política, la definen los controladores, los propietarios, que se reflejan en el gobierno corporativo, y de acuerdo a los estudios que tenemos, que de hecho vienen de las mismas empresas que participan en estos rankings internacionales, con la excepción de África, que no está evaluado como continente, somos el continente donde los inversionistas institucionales declaran más frecuentemente tener pérdidas por gobiernos corporativos que no anticipan ni gestionan preventivamente riesgos. Eso es un talón de Aquiles que tenemos fundamental. La otra cosa es que tenemos una cierta resistencia de nuestros directivos empresariales para conversar y tener conversaciones incómodas, para conversar fuera de la zona de confort. Para hablar de lo que hacemos bien, tienes cerros de voluntarios y tienes llenos de logos y tienes, digamos, todo tipo de conversación bonita. Para conversar de lo que hacemos mal, por ejemplo, impuestos, por ejemplo, corrupción, por ejemplo, captura regulatoria del Estado, por ejemplo, racismo estructural, por ejemplo, clasismo estructural,
Por ejemplo, competencia por los recursos naturales. En todas esas conversaciones, legados, ¿sí? O sea, digamos, legados históricos, complicidad con regímenes totalitarios. Todas esas conversaciones incómodas y difíciles en la práctica no existen. No hay costumbre de hablar con cosas que me incomoden. Y si a eso les agregamos que desde los gobiernos corporativos uno de los elementos débiles nuestros es la transparencia sobre aquellos impactos relevantes o materiales, somos transparentes en lo que salimos bien en la foto y no somos transparentes aquello que nos incomoda o que refleja desafíos mirando hacia el futuro. Por lo tanto, tenemos problemas estructurales a nivel de gobernanza de empresas y tenemos problemas estructurales a nivel de temas que son nuestros pendientes o nuestros pasivos históricos con distinta intensidad en Latinoamérica. Y en ese sentido, tampoco nos acompañan nuestros gobiernos, donde la institucionalidad débil es una causa raíz, en definitiva, de muchos de los demás obstáculos que tenemos. Ejemplo, corrupción. Y entonces, cuando tenemos institucionalidad débil, la posibilidad de tener corrupción es alta, y cuando uno tiene un Estado poroso a la corrupción, lo que tiene son malas políticas públicas, lo que tiene son lobbies dobles. Un lobby bonito, hablando de lo que hacemos bien, un lobby no transparente, controlando el marco de políticas públicas, lo que redunda en malas políticas públicas en definitiva, sin que el bien común esté suficientemente en el centro y sin que el mediano y largo plazo esté suficientemente en el centro. Por lo tanto, tenemos un contexto que no es habilitante para el respeto a los derechos humanos o acceso a la justicia, y obviamente lo que nosotros los latinoamericanos tenemos que hacer es hacernos cargo de nuestra realidad sin hacerle el quite y sin obviar las conversaciones difíciles, quizás plantearlas en un formato que no sea agresivo, pero no un formato que pretenda que estos problemas no los tenemos y que no son parte de nuestra historia. Muy bien, bueno, Dante, realmente tendríamos, creo que para varios programas más de continuar, porque más allá de todo lo que nos comentaste, seguramente podamos hacer una nueva charla cuando tengan ese documento a 10 años de la constitución del grupo para ver las conclusiones. Y entonces no tengo más remedio que enganchar, porque mucho de lo que tú dijiste involucra directamente al quehacer de las empresas. Y en ese sentido, le voy a pedir a María Prandi, a quien presentamos al comienzo y que nos está acompañando desde Barcelona, que es directora de Business and Human Rights y tiene más de 18 años de experiencia en estos temas, que realmente nos cuente, por un lado, qué hace su organización y a la luz de lo que ha comentado Dante sobre esa falta de transparencia de las empresas, esa falta de interpretar cómo incorporar estos temas en la agenda. ¿Cuáles son los temas que ustedes están trabajando y de qué manera las empresas los están viendo? María. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, y gracias por invitarme a esta sesión y admirada con todo el trabajo que Dante hace y que ha hecho durante tantos años, o sea que muy contenta de estar aquí con vosotros. Y bueno, pues nosotros ¿qué hacemos? Básicamente lo que hacemos es desde hace muchos años ya empezamos a asesorar o a guiar a las empresas en cómo mejorar sus impactos en los derechos humanos. Estuvimos muy agradecidos de que se aprobaran los principios rectores porque ha sido nuestro marco de referencia en estos últimos 10 años. Es un marco potente de referencia que ha sido adoptado por muchos organismos internacionales, por la OCDE, la OIT, como comentaba Dante. Por lo tanto, es el referente que nos ayuda a explicar algo que llevábamos mucho tiempo explicando, pero para cuya misión nuestra, que era guiar a las empresas en la mejora de estos impactos, no contábamos con un marco que fuera tan útil como los principios rectores. Y en este sentido, pues sí, en Europa, como comentaba Dante también, pues ha habido una evolución muy clara desde hace unos años, la aprobación de los planes nacionales en varios países, pero ahora también vemos que hay una presión regulatoria. Y esta presión regulatoria que ha tocado países como Reino Unido,
en Países Bajos, etcétera, ha hecho lo que comentaba muy bien Dante al principio, ¿no? Que es una masa de pensamiento y de gobiernos, estados, empresas están de acuerdo por fin en que este es un tema relevante, es un tema que hay que gestionar tanto desde las administraciones como desde las empresas, y que esto implica cambios en la percepción de cuál es el papel de la empresa, cuáles pueden ser sus impactos potenciales y qué hay que pasar a la acción para mejorarlos. Nosotros estamos trabajando con principalmente empresas del IBEX 35, hemos tocado muchos sectores diferentes, desde energía, financiero, textil, TICs, y hemos aprendido muchísimo de cómo las empresas están percibiendo estas demandas principalmente de inversores, ¿no? Que les están haciendo cada vez más preguntas más concretas, ¿no? Con más detalle. Y algunas nos dicen, bueno, pues si el año pasado en esta ronda de inversión, pues yo le contesté que estábamos trabajando en un tema de proveedores, etcétera, este año ya me están preguntando qué estoy haciendo exactamente. Ya no vale sí, es un tema que estamos mirando, estamos evaluando, no. Han hecho un estudio de impactos, sí o no, qué impactos graves han identificado, qué medidas están tomando para hacer frente a estos impactos, prevenirlos, mitigarlos y repararlos. Y todas estas preguntas pues nos las rebotan un poco a nosotros para que les ayudemos a sistematizar un sistema de gestión que, tocando muchas áreas en la empresa, consiga cambiar este mindset de los empleados, las personas responsables de la toma de decisiones, y que esto se traduzca en un sistema de gestión. Y lo que nos estamos encontrando también es que esto conlleva per se un cambio en el sistema de gobernanza, un cambio en los temas, estos temas, cómo de alguna manera están modificando la toma de decisiones, los sistemas de gobernanza, los comités que hay que crear para apoyar todo un sistema de gestión nuevo, ¿no? Que evidentemente es un sistema de gestión que nosotros siempre decimos que es mejor que se añada a lo existente, pero muchas veces sí que conlleva crear, bueno, sobre todo, por ejemplo, mira, un ejemplo que os quería dar, los sistemas de queja son un gran reto, son el gran es muy pocas empresas están implementando un sistema de quejas de acuerdo a los criterios de los principios rectores. Este es un gran gap que en Europa que no se acaba de solucionar. Y bueno, y de la mano de este gran gap, al mismo tiempo, pues hay avances, ¿no? Cada vez pues, las empresas están más familiarizadas con el lenguaje de derechos humanos. Ahora se incorpora también el lenguaje ESG, que va vinculado, la S de la ESG va intrínsecamente vinculado a los procesos de due diligence en derechos humanos. No podemos desvincularlo uno del otro. Y hemos vivido un poco el riesgo hace estos últimos años de muchas empresas que se han adherido a los ODS y nosotros siempre hemos advertido de que la adhesión a determinados objetivos de desarrollo no es una excusa para no llevar a cabo procesos de debida diligencia en derechos humanos. No tiene nada que ver una cosa con la otra, en el sentido de que tenemos que analizar cuáles son nuestros impactos negativos, independientemente de que podamos tener impactos positivos en determinados objetivos de desarrollo. Entonces, por una parte, hemos tenido
esta competencia de los ODS, que son muy, muy atractivos para las empresas, pero yo creo que hemos conseguido diferenciar en todas las conversaciones que hemos tenido con las empresas, que son cosas diferentes que se tienen que abordar con la misma responsabilidad y que es importante trabajarlo. Y yo creo que también en Europa hay una resistencia muy grande por parte de las empresas públicas, de los ministerios y los personas empleadas en ministerios que deberían, digamos, estar al corriente de estos temas para impulsarlos desde políticas públicas serias. También es importante sensibilizar a este grupo, ¿no?, de personas que pueden tener una influencia muy importante en un tema que me parece que es crucial, que es apoyar a las pequeñas y medianas empresas en realizar estos avances. Las grandes empresas ya tienen recursos, pero ahora, digamos, con la más que segura aprobación de una legislación europea de debida diligencia obligatoria, a mí me preocupan las grandes pymes que van a verse afectadas por esta nueva legislación como parte de la cadena de valor, ¿no?, que comentaba Dante, de estas grandes empresas globales, pero que están aún muy lejos de tener un conocimiento básico sobre este tema. Yo creo que aquí hay un gran reto que hay que solucionar de alguna manera, y aquí los gobiernos sí que tienen que invertir en esta sensibilización, capacitación, acompañamiento, con políticas de incentivos, etcétera, ¿no? Bueno, no sé, María, muchas cosas. Veo que también desde tu visión hay muchas cosas y pusiste dos temas sobre la mesa, que es el tema de las pymes y el tema de las regulaciones, que luego de esta pequeña pausa que vamos a hacer, capaz que lo podemos abordar un poco más en profundidad contigo y ver un poco cuál es la visión de Dante también. ¿Les parece? Perfecto, muy bien. Empresability Radio. Bueno, amigos, ya entrando en el último bloque de la sesión de hoy, que hablábamos de empresas y derechos humanos con Dante Pelle y María Prandi. María, al finalizar el bloque anterior, puso el tema de las pymes, que sin duda es todo un tema y merece otro programa, pero a mí me gustaría hablar un poquito sobre el tema de las regulaciones, porque quienes arrancamos de hace muchos años en todos estos temas hablábamos de la voluntariedad de las empresas y cómo era el tema que las empresas tenían que hacerlo por su propia voluntad, y hoy vemos que con la voluntariedad no alcanza. ¿Cómo lo ves tú, María? Y ahí ya le doy pie a Dante para que él vea que es quien habla directamente con los gobiernos. ¿Cómo lo están manejando? Bueno, pues sí, yo creo que se ha llegado a la conclusión de que la voluntariedad no era suficiente. Nosotros tuvimos la suerte de participar en una publicación de la Comisión Europea, por ejemplo, para temas de due diligence, que ha sido un poco el hito este último año para que la Comisión tomara posición y la voluntad de avanzar en la regulación. Nosotros trabajamos en el capítulo sobre España, recogiendo todas las iniciativas que habían aquí a nivel legislativo. En cualquier caso, yo desde mi percepción, ya desde hace algunos años, había pensado que se iba a regular determinados aspectos, como ha pasado, por ejemplo, en la Unión Europea para los minerales de conflicto, que se ha hecho una iniciativa específica sobre este tema. Y sorprendentemente, no sé, Dante, tú qué opines, pero la aparición, ¿no?, de esta posible regulación europea ha sido,
se veía que iba avanzando este tema como algo importante para la Unión Europea, pero realmente ha sido una gran noticia que, por cierto, eran las empresas las que estaban pidiendo este tipo de estándar o de piso, ¿no? Común, como lo habían pedido, por ejemplo, un grupo importante de empresas alemanas, inversores también, que necesitan algún tipo de estándar o vara de medir sobre este tema. Y yo creo que ha sido por la presión de estos diferentes actores, incluso del sector empresarial mismo, que se ha ido configurando una idea común de que esto era un avance que se tenía que dar y que es necesario para regular, ordenar lo bien que están haciendo algunas empresas, lo mal que lo están haciendo otras que no acaban de tomarse en serio esta cuestión. Y yo creo que la regulación va a clarificar. Y nuestra sensación es que muchas empresas con las que estamos trabajando están pidiendo esta clarificación, y a nivel de la Unión Europea también va a mejorarse con la revisión de la directiva de reporte no financiero, otros temas relacionados como son la taxonomía para finanzas sostenibles. Creo que hay toda una serie de elementos que van a hacer que, coincidiendo con la presidencia de Dante, tengamos un cambio de escenario muy importante. Y yo creo que esto es importante pues remarcarlo. Un desafío, Dante, que te acaban de tirar la pelota para tu cancha. Bueno, pero es una pelota que a mí me gusta, porque ¿qué es lo que ha pasado con los principios rectores? Partieron 10 años atrás muy claramente en el espacio del soft law. Y el soft law tiene dos trayectorias naturales, que se mueve hacia hard law o que se desvanece y desaparece. Y esta es una iniciativa que se ha ido moviendo hacia el área del hard law. Y por lo tanto, tal como ocurrió en materia de calidad en la década del 50, en materia medioambiental en las últimas 2 décadas, en salud y seguridad ocupacional, en lucha contra la corrupción, nos movemos de voluntariedad a obligatoriedad en la medida que se van consolidando prácticas, y son los mismos actores del sector privado los que quieren una cancha nivelada, de manera que aquellos que hacen el esfuerzo no sean penalizados por competir deslealmente con los que no hacen el esfuerzo. Y por lo tanto, hoy día, tal como decía María, yo coincido plenamente, hay una gran cantidad de empresas, más de 2.500 empresas en Europa pidiendo legislación, cancha nivelada, para decir, yo hago el esfuerzo, ¿y cuál es mi premio? Que soy un poco más caro. Si yo en mi cadena de suministro pago lo suficiente para que haya un living wage y no un sueldo mínimo o por debajo del sueldo mínimo, eso significa estar dispuesto a pagar unos centavos más por la mano de obra, obviamente. Y esos centavos más se van a traducir en el precio del producto que yo le vendo al Estado o le vendo a los privados o lo vendo en el retail. Si eso no tiene algún tipo de premio, ¿qué es lo que me hacen? Que me empiezan a ganar mercado aquellos que compiten deslealmente, abusando del medio ambiente o abusando de las personas o sobornando derechamente. Y por lo tanto, la cancha nivelada es para mayor competitividad y lo piden razonablemente las empresas que hacen el esfuerzo. El gobierno alemán es el principal sponsor político y financiero de la evaluación de los primeros 10 años y la construcción de la agenda de los próximos 10 años y más allá. Del gobierno alemán sabemos que es un gobierno poderoso, confiable, que tiene un gran poder para mover musculatura y para cambiar la dirección de las agujas, por lo menos en Europa, claramente. Y por lo tanto, teniendo como principal sponsor a los alemanes, que es un gobierno de coalición, que va desde la centro-derecha hasta los socialistas, es una coalición muy amplia, lo que da bastante garantía de que vamos a tener un marco normativo de cancha nivelada, sin arbitrariedad. Es asegurarnos que aquello que ya ha sido concordado por los gobiernos de manera unánime y que cuenta con el respaldo de todos los actores de la sociedad, empresarial, sindical, indígena, sociedad civil, simplemente con efectividad como un piso mínimo. Y ese es el espacio precompetitivo para la colaboración
de manera que ese piso mínimo, más allá del piso mínimo, obviamente es el espacio de la competencia, hay que evitar colusión u otro tipo de conflictos de interés, pero en el espacio precompetitivo está todo dado para la colaboración, y hoy día tenemos planetas o estrellas razonablemente bien alineadas. Y estamos haciendo un ejercicio de conectar la agenda de derechos humanos y empresa con la agenda de los próximos 100 años de la OIT, con la agenda de los ODS al 2030, con la agenda de cambio climático al 2050, porque en últimas es la misma empresa que gestiona sus impactos, es el mismo gobierno corporativo, es la misma oficina o gerencia de compliance, de innovación, de aprovisionamiento, de riesgo, es la misma, es el mismo CEO, y por lo tanto estamos tratando de hacer un ejercicio, hasta ahora vamos bien, porque esto hace sentido, es una cosa como lógica, de sentido común, y donde contamos con el respaldo de los actores legales, no de los ilegales, y contamos con el amplio respaldo de las empresas que ya están con una curva de aprendizaje un poquitito más madura, que ya se les quitó el miedo a una conversación sobre temas incómodos y por lo tanto ya lo están incorporando más a su ADN. Ahora, sí tenemos pendientes. Hay un pendiente grande en la pequeña y mediana empresa. Hay un pendiente grande en la informalidad. 60% de los trabajadores del mundo trabaja para empresas que son informales, que no están en la economía regular, no están pagando impuestos, no están pagando contribuciones, y todos los que están en la economía formal tienen una carga adicional en su espalda para compensar a todos de la informalidad. Y ahí nosotros nos hemos pronunciado, de hecho, y es uno de los temas que en las consultas públicas ha surgido con más preponderancia, es el tema PYME y el tema de informalidad. Donde el actor más relevante es el Estado, que genera el contexto habilitante, el marco de políticas públicas, los incentivos u obligaciones y la capacidad de implementar esos incentivos u obligaciones en la práctica. Por ejemplo, la mayor cadena de suministro del mundo en cada uno de los países es la de la contratación pública. Quien tiene la primera acción que tomar es el propio Estado, a través de la contratación pública. Si uno le agrega la contratación de las empresas estatales, que tienen gobiernos corporativos que responden a un mecanismo de designación por parte del mismo Estado, tenemos 30% del PIB en los países OCDE y tenemos en algunos países hasta el 50% del PIB está controlado directamente por el Estado. Y ahí no es una discusión de más o menos política, es una discusión administrativa, es una discusión de voluntad política, de visión, de ganas de hacer algo porque es lo correcto y es lo que me da competitividad y es lo que me permite mirar hacia el futuro. Y por lo tanto, y obviamente esas políticas de los gobiernos van acompañadas de las de los privados, pero obviamente si los gobiernos no hacen su parte y no generan este contexto habilitante, por más que se esfuerce el privado, lo tiene casi imposible en términos de resolver estas dificultades o estos obstáculos al nivel de su causa raíz. Y ahí, Dante, ya que estabas hablando un poco de las pymes, un poco de lo que están haciendo las empresas, el tema de la informalidad, y les tiro la pelota a los dos, a ti y a María también, ¿cómo lo están comunicando las empresas? ¿Hay herramientas específicas para comunicarlo? ¿Lo están incorporando en sus reportes? ¿Tienen miedo de comunicar por justamente la exposición que pueden tener respecto a el trabajo que están haciendo en derechos humanos? Le pregunto rápidamente 2 minutitos a María y después a ti, Dante, a ver si desde el grupo de trabajo hay herramientas específicas, como puede haber con otras iniciativas para la comunicación. María. Sí, pues muy rápidamente. En Europa existe la obligación ahora de hacer el reporte no financiero, es decir, reportar sobre las cuestiones de medio ambiente, sociales y de gobernanza junto al reporte financiero puro y duro. Y de hecho, esta cuestión, desde mi punto de vista, se están publicando, como decía Dante muy bien antes, ¿no? Todo lo positivo, y muchas veces no se está reportando de aquello que está costando más, de aquellas controversias que están costando más de gestionar, etcétera. Y un punto importante en el reporte es que muchas veces vemos en nuestros clientes que no reciben 0 quejas sobre temas de derechos humanos a través de sus sistemas de queja y reclamación. Y evidentemente esto nos da
nos da la idea de que no funciona, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí. Sí, no, a ver, la pequeña y mediana empresa reacciona muy bien a estímulos de mercado. Algunas quebran, por supuesto, hay una rotación de startups y de quiebras bastante grande, pero la pequeña y mediana empresa más competitiva, la que lleva 5 o 10 años funcionando, que ya pasó ese momento fundacional donde la mayoría, que de hecho quiebra, desaparece, son empresas que responden muy bien a los estímulos de mercado. A las exigencias o expectativas de sus clientes, sea el Estado a través de la contratación pública o de privados a través de cualquier otra cadena de suministro, y responden muy rápido y se adaptan muy rápido a exigencias de inversionistas. Cuando un banco, en el caso de Chile, una empresa constructora, pide plata para construir un edificio, es obligatorio un seguro anti-terremoto. ¿Por qué? Porque hay terremotos. Y la empresa lo paga el seguro y no tiene problema en pagar el seguro, lo tiene internalizado en su estructura de costo y no hay un alegato de decir esto es oneroso, me estás cargando demasiado. No, hay una aceptación. Todas las empresas pagan su seguro de accidentes del trabajo porque es una obligación, pero tiene sentido. Es una garantía, es un seguro. Y por lo tanto, la debida diligencia es un seguro. Y salvaguardas que vengan desde el lado de los inversionistas, preguntas sobre tu sistema de gestión. ¿Qué tan bien gestionas tus relaciones laborales? ¿Dónde están? ¿Cuál es tu perfil de exposición a riesgo? Son preguntas que ya existen en el portafolio de inversión y lo que va a pasar es que van a crecer en aquellas áreas de la S social en la medida que se van consolidando experiencias, se va consolidando práctica y también los que asignan capital van ganando experiencia y van acostumbrándose a mirar con estos lentes. Lo que la experiencia que tenemos y lo que hemos conversado con los representantes de pequeña y mediana empresa es que ellos no son la mayor resistencia. Lo que ellos necesitan y piden son buenas prácticas de contratación, que desde el grande entiendan mis dolores, que se genere un marco de incentivos, que yo estoy dispuesto a seguir esas recomendaciones o esas instrucciones o exigencias en la medida que estés dispuesto a pagarme el costo que significa hacerlo. Porque si me pones 10.000 exigencias y no estás dispuesto a pagarme nada más, me pones un imposible y en definitiva no voy a lograr esos resultados. El espacio de lo posible está a nuestro alcance, la experiencia viene al alza. Nosotros como grupo de trabajo no desarrollamos herramientas que sean prescriptivas. Lo que le pedimos es a los empleadores para sus socios, las cámaras de comercio para sus socios, los petroleros con los petroleros y sus cadenas de suministro, el retail con el retail y sus cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque yo no sé mejor que ellos. Y por lo tanto, si la propia industria no genera estas directrices y direccionamiento, lo que hacen y lo que logran es que entre el Estado a obligarlos. Y en ese sentido hay un riesgo de que el producto no sea suficientemente bueno y pertinente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo. No, la verdad que es apasionante y conocer esos temas para todas las empresas. Así que, María, un último comentario para cerrar este bloque y después le vamos a dar pie a Felipe y a Jaime que hagan el cierre de la edición de hoy de Empresability Radio. María. Sí, bueno, yo solo quiero, al hilo de lo que comentaba Dante, animar a las pymes nosotros siempre les decimos a las pymes, estáis haciendo más cosas de las que pensáis y solo hay que identificarlas, visibilizarlas y complementar con lo que falte. Bien, así que sin más, solo me queda en nombre de Empresability agradecerle a Dante y a María, ambos confinados con esta nueva normalidad, uno en Chile y otra en Barcelona. Yo estoy en Montevideo, Felipe y Jaime en México, así que si hemos aprendido algo de esta realidad es poder conectarnos todos desde distintos lugares. Agradecerles mucho a María y a Dante por el tiempo que nos han brindado y la generosidad de sus conocimientos, y le doy paso a Felipe y a Jaime para el cierre de esta edición. Muchas gracias. Empresability Radio. Carambas, qué barbaridad, qué programa tan excepcional. A mí, no sé qué opinas tú, Felipe, pero me dejó muy, muy satisfecho por el nivel de los dos invitados que tuvimos hoy. Dante es elocuente y además algo que hay que decirles a nuestros amigos es que está de vacaciones, tiene un periodo vacacional corto, que se volvió más corto por estarnos dando tiempo,
el día de hoy. Y María Prendick siempre es excelente referencia en el tema de derechos humanos en la empresa. ¿Y qué decir de la conducción de Eduardo Shaw? Yo creo que hoy tuvimos un trío extraordinario. ¿Cómo ves, Felipe? Hemos No, abierto. totalmente. María Prandi siempre ha sido muy, muy generosa en compartir sus reflexiones y conocimientos. Ya es una colaboradora habitual, digamos, de Empresability Radio, y Dante Peche, al cual tenemos el gusto de conocerlo desde hace ya varios años. Pues además tiene una gran vocación universitaria, entonces es muy pedagógico en sus conversaciones, y la verdad siempre es un privilegio escuchar a estos dos grandes personajes. Y, y creo que la conversación da para más, ¿no? Prometemos por ahí agendar este, una continuación de este diálogo tan interesante, tan importante de los derechos humanos en la empresa. Y pues no sé qué te parezca, Jaime, invitar a nuestro público Sí, a que nos mande sus preguntas, sus comentarios a esta emisión para hacérsela llegar a Dante y a María, y poder programar en el futuro próximo una segunda emisión. sí. Y es un tema del cual todos vamos a tener que estar muy pendientes porque hay seguimiento del tema. Como nos dijo Dante, hay cosas que están por ocurrir en la agenda mundial de derechos humanos y la empresa, y hay que estar pendientes todos los que se dedican, los que nos dedicamos al tema de la responsabilidad social en distintas empresas. Que por cierto, hablando de empresas, Felipe, creo que hay un anuncio que compartir con nuestros amigos sobre una empresa fundadora de Empresability, que es muy importante y que adquiere todavía mayor importancia su nombre y su prestigio en el mundo. Te dejo a que tú lo digas directamente. No, pues qué orgullo tener este tipo de empresas dentro del movimiento, y sobre todo una empresa que es de las fundadoras, como bien has dicho, de Empresability. El caso de SET, tiene un universo de marcas tan importantes que invitamos allá a nuestro público a que lo revise, porque a veces el nombre no es tan conocido como las marcas, pero si uno entra a ver las marcas que tienen, dice, bueno, es este todo un catálogo muy importante que nos tiene muy cercanos en la vida, ¿no? Y pues sí, efectivamente, SET, el día de ayer simplemente, Corporate Knights, una organización muy prestigiosa, ha listado a SET en su Global 100, ¿no? Que lo que representa que SET está colocada dentro del top del 1% de las empresas, de las compañías más sustentables a nivel global. Imagínate esto. Entonces, creo que esto refleja todas las medidas tan audaces, comprometidas y congruentes que ha emprendido esta empresa, no solamente de cumplimiento, sino de innovación y de consistencia en todas sus marcas y en todas sus actividades. Pues felicidades a SET, ¿no? Efectivamente, a nuestras amigas Paulina Barragán, a Palmira Camargo y a todos los que están en SET, una felicitación enorme desde Empresability Radio por este reconocimiento. Siempre es importante hacer las cosas, pero cuando además te las reconocen, pues creo que es mejor todavía, porque así das ejemplo a las demás empresas. Así, muy bien, Sí. felicidades, Yo, SET. yo creo que ahí tendremos que invitarlas a que muy pronto nos vengan a platicar sobre qué está haciendo y por qué SET está dentro de esta posición tan privilegiada a nivel global. Porque yo creo que, como siempre hemos dicho en Empresability, las buenas acciones, las acciones responsables son para difundirse y para imitarse, ¿por qué no? Así es, totalmente de acuerdo. Pues creo que el programa de hoy ha sido redondo, con muchas intervenciones muy positivas, con un tema importantísimo y además de eso, pues cosas valiosas a las que habrá que darle seguimiento. Yo quisiera, por último, Felipe, dar gracias, como siempre, a nuestro productor ejecutivo, Antonio Alonso, que está con nosotros en Ciudad de México, y desde luego a Tony Arias, que no está con nosotros físicamente, está ya en Dominicana, en el campo tropical, pero finalmente él es el que nos ayuda con la postproducción del programa. Así que a Tony Alonso, que está aquí, y a Tony Arias, que está allá, felicidades y muchas gracias también por su colaboración de siempre. Sí, sin ellos no podríamos hacer, ahora sí que sin ellos no seríamos nada, ¿no? Tony además este,
hace que todos los defectos y errores que cometemos queden completamente minimizados. Entonces, es un mago del micrófono y es un mago de la edición también. Que creo que en los próximos programas yo me atrevería a proponerte, Jaime, y a ver si así comprometiéndolos en público, que un día invertamos los papeles y que sean Toño y Tony los conductores del programa para que también nuestro público tenga la oportunidad de escucharlos. Mira, me parecería muy bien, Felipe. Yo quisiera decirles a nuestros amigos que nos están escuchando que nosotros hacemos el programa en la plataforma Teams de Microsoft. Y aunque solo es radio, a fin de cuentas solo hay audio, nosotros vemos en la pantalla, nos vemos entre nosotros. Y la risotada que lanzó Antonio cuando tú propusiste eso es de película. Así que, Antonio, vamos a invitarte a que tú conduzcas un día junto con el otro Tony este programa. Y nosotros, Felipe, a los controles. Bueno, ese día el programa sí va a ser de muy poca calidad técnica, pero sería desastroso, pero bueno. Pero bueno, con mucho empeño y mucho corazón. Así es. Pues muchas gracias. Nos despedimos de... Claro que sí. Los invitamos a seguirnos en Spotify, en iHeartRadio, en Anchor FM, en Spreaker, en todas las plataformas, en Apple Podcast, para que nos sigan ahí rankeando positivamente. Y estén pendientes porque el próximo programa tenemos un tema también muy, muy interesante, Jaime. Sí, nos vamos a dedicar a las mujeres nuevamente, pero desde un enfoque importante, integral en el asunto de la responsabilidad social, y tenemos ya también muy buenos invitados. Ya íbamos a dar los nombres, sin embargo, todavía hay un ajuste ahí de calendario en uno de ellos, pero también de gente de excepcional calidad y prestigio vendrá con nosotros en el próximo tema, jueves próximo, tema mujeres y empresas en la responsabilidad social. Magnífico, pues hasta la próxima semana. Y hasta aquí, Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.